Derrame café sobre el alfa más codiciado de la ciudad. El sistema estatal de matrimonio nos emparejó y ahora soy su prometido. Capítulo 1. El sudor descendía por la frente de Thomas mientras atravesaba el campus con pasos apresurados, su mochila rebotando contra su espalda como si guardara rencor personal contra él. Era el primer día de su posgrado en química y ya llegaba tarde a la orientación. El sol ardía con la intensidad de quien audicionaba para el papel protagónico en una película de desastres, y su camiseta se adhería a su piel con la desesperación de un amor no correspondido. En su mano, una taza de café medio vacía se balanceaba peligrosamente. Era su único salvavidas para sobrevivir aquella mañana. Entonces ocurrió, al doblar una esquina, con los ojos pegados al mapa del campus en su teléfono, Thomas se estrelló contra lo que creyó era un muro, excepto que no era un muro, era un hombre alto, de hombros anchos, vestido con un traje gris impecable que probablemente costaba más que su renta mensual. La taza de café lo traicionó, salpicando traición marrón oscuro sobre el pecho del desconocido. «Oh, no, no, no», exclamó Thomas, tambaleándose hacia atrás. «Lo siento muchísimo. No lo vi, lo juro». El hombre bajó la mirada hacia su traje arruinado, luego la elevó hacia Thomas. Sus ojos eran oscuros, afilados e inquietantemente serenos, como si estuviera evaluándolo para una partida de ajedrez. Una sonrisa apenas perceptible tiró de sus labios. «¿Estás bien?» Su voz era grave, suave, como si narrara un docupinol sobre la sofisticación. «Estoy bien, pero su traje... Dios mío, es caro, ¿verdad? Pagaré la tintorería, se lo prometo». Thomas buscó torpemente su billetera con manos temblorosas. El observador omnisciente habría notado que Thomas, de 23 años, estudiante de posgrado en química y beta certificado, era efectivamente un desastre ambulante. Lo que pocos habrían percibido era el destello de reconocimiento que cruzó por los ojos del desconocido, como si este encuentro no fuera tan fortuito como parecía. El hombre alzó una ceja, aún con aquella sonrisa enigmática. «¿Tintorería? ¿Estás seguro de que no eres tú quien necesita ayuda? Estás sudando a mares». Thomas se congeló. ¿Se estaba burlando de él? Su rostro ardió, y no solo por el calor. «Estoy bien, de verdad, es solo que hace calor, ¿sabes?». Gesticuló vagamente hacia el sol, como si este fuera su cómplice. El desconocido dio un paso hacia adelante, y Thomas percibió algo fresco, pino, quizás, con un toque ahumado, una feromona alfa, sin duda. Los betas como él no poseían ese tipo de aroma, solo sudor común y corriente. Inclinó la cabeza, estudiándolo como si fuera un espécimen de laboratorio. «Te ves alterado. ¿Necesitas que un alfa te calme?» El cerebro de Thomas hizo cortocircuito. ¿Qué? No, estoy bien. Soy beta. No necesito... Quiero decir, no necesito calmarme». Agitó las manos como si espantara a una abeja. Los alfas a veces ofrecían alivio de ansiedad a los omegas con sus feromonas, pero los betas eran las sartenes antiadherentes del mundo alfa-omega-beta. Nada se adhería, nada chispeaba. La sonrisa del hombre se amplió, y se inclinó lo suficiente como para hacer que el corazón de Thomas diera un vuelco extraño. «¿Ah, sí? Porque estoy bastante seguro de que huelo algo en ti. Dulce como duraznos maduros». Thomas lo miró boquiabierto. «¿Duraznos? Eso es... No tengo feromonas. Soy beta, 100% verificado y certificado». Estaba divagando ahora, su voz subiendo de tono. «A menos que mi desodorante me esté mintiendo, lo cual está bien, es barato, pero...». El hombre rió entre dientes, un sonido profundo que hizo que el estómago de Thomas se retorciera. «Relájate, chico, estoy bromeando». Echó un vistazo a su reloj, una pieza plateada y elegante que gritaba dinero. «Te diré que... Quedamos a mano si me das tu número. Para la factura de la tintorería, por supuesto». Thomas asintió atontado, garabateando su número en un recibo arrugado. Sus manos aún temblaban y podía sentir su pulso martillando. ¿Era el calor
¿O la presencia de este hombre era simplemente tan intensa? Y de verdad lo siento de nuevo, señor. Dominic, dijo él, guardándose el recibo. Solo Dominic. Antes de que Thomas pudiera decir más, el mundo se inclinó. Su visión se nubló y sus rodillas cedieron. Lo último que escuchó fue la voz de Dominic, aguda por la preocupación. «Oye, ¿estás bien?» Cuando Thomas volvió en sí, yacía en un catre en el centro de salud del campus, con una vía intravenosa goteando solución salina en su brazo. La habitación olía a antiséptico y arrepentimiento. Una enfermera se acercó, revisando su expediente. Agotamiento por calor. Dijo: «Tienes suerte de que ese profesor te trajera». «¿Profesor?», graznó Thomas, con la garganta seca como papel de lija. «Dominic Hawthorne, de la Escuela de Negocios». Dijo que colapsaste justo frente a él. Le dirigió una mirada de complicidad. «Es todo un partido, ¿no?» El estómago de Thomas se hundió. Dominic era el profesor Hawthorne, el hombre cuyo nombre flotaba por el campus como un mito. Había escuchado susurros sobre él: joven, brillante, implacable, alfa, más ardiente que un incendio forestal de verano. Y él acababa de bautizar su traje con café. Perfecto. «Necesito agradecerle», murmuró Thomas, intentando incorporarse. La cabeza le daba vueltas, pero tenía que encontrarlo. Disculparse apropiadamente. Tal vez rogar por misericordia. La enfermera agitó una mano. «Oh», dijo que pasaría después de su clase para ver cómo estás. «Solo descansa por ahora». Descansar. El cerebro de Thomas daba volteretas. No solo había arruinado el traje de un profesor, sino que también se había desmayado como una damisela en una mala comedia romántica. ¿Y qué era toda esa tontería de los duraznos? Los betas no tenían aromas así. Se había hecho todas las pruebas existentes. Sus glándulas no producían feromonas. Punto. La puerta crujió al abrirse, y ahí estaba él. Dominic, sin el traje manchado de café, ahora vestía un blazer azul marino y una camisa blanca con las mangas arremangadas, revelando antebrazos que pertenecían a un anuncio de gimnasio. Sus gafas, de montura plateada fina, lo hacían parecer como si hubiera salido de una sesión fotográfica de alta costura. «¿Estás despierto?», dijo, apoyándose contra el marco de la puerta. «¿Te sientes mejor?». Thomas tragó saliva, su boca de repente más seca que antes. «Sí, gracias a usted. Lamento mucho lo de antes. Su traje, el desmayo, todo». Dominic lo desestimó con un gesto, pero sus ojos brillaban con diversión. «No hay daño. Bueno, excepto a mi ego. No todos los días me empapan y me abandonan». «¿Abandonan?», chilló Thomas. «Me desmayé». «Detalles», dijo Dominic sonriendo. «Entonces, Thomas, ¿cómo un tipo como tú termina desmayándose el primer día?». Thomas se sonrojó. Había recordado su nombre. «Solo mala suerte y tal vez demasiado café. No suficiente agua». Dominic asintió como si estuviera archivando esa información. «Bueno, la mala suerte tiene que acabarse en algún momento. ¿Qué tal si me compensas? Hay un restaurante al otro lado del campus. Yo invito, pero tú pagas con tu historia. Cuéntame sobre ti». Thomas parpadeó. «¿Quiere que cene con usted?». «A menos que prefieras desmayarte de nuevo», bromeó Dominic, apartándose del marco de la puerta. «Vamos, estoy hambriento». El estómago de Thomas eligió ese momento para gruñir lo suficientemente fuerte como para hacer eco en la habitación. Quería fundirse con el catre. Sí, está bien», murmuró, con las mejillas ardiendo. «Pero yo pago el traje y, ya sabes, por salvarme la vida». La risa de Dominic fue cálida, casi demasiado cálida. «Trato hecho. Pero te advierto, tengo buen apetito». Mientras salían del centro de salud, la mente de Thomas corría. ¿Por qué un tipo como Dominic, alfa, profesor, leyenda del campus, se molestaba con él? ¿Y por qué su corazón seguía dando ese estúpido vuelco cada vez que sonreía? Era un beta,
inmune al encanto alfa, ¿verdad? Pero mientras caminaban hacia el restaurante, con el aroma a pino de Dominic flotando detrás de él, Thomas ya no estaba tan seguro. Capítulo 2. El letrero del restaurante zumbaba como una luciérnaga perezosa, proyectando un resplandor cálido sobre los gastados asientos de vinilo. Dominic se deslizó en uno con la facilidad de alguien que dominaba cada habitación en la que entraba, mientras Thomas tropezaba con su mochila, casi derribando una botella de ketchup. El lugar olía a papas fritas y débilmente al aroma a pino alfa de Dominic, que estaba haciendo cosas extrañas con su concentración. «¿Entonces?», dijo Dominic, escaneando el menú laminado. «¿Cuál es tu historia, Thomas? Además de asaltos con café y desmayos», rió nerviosamente, sus dedos convirtiendo una servilleta en origami. «No mucho. Estudiante de posgrado en química. Primera semana. Todavía tratando de descubrir dónde están los baños». Su voz se quebró y se encogió. ¿Por qué sonaba como un alumno de secundaria en un concurso de talentos? Dominic se reclinó, con un brazo sobre el respaldo del asiento, su blazer azul marino estirándose lo suficiente para insinuar el músculo debajo. «Química, ¿eh? ¿Explotar cosas o salvar el mundo?» «Más bien derramar cosas y disculparme», murmuró Thomas. Luego captó su sonrisa. «Quiero decir, me interesa la energía verde. Tal vez baterías. Aún no he elegido un enfoque. Inteligente, pero torpe. Combinación peligrosa». Los ojos de Dominic se arrugaron, y Thomas juró que su estómago dio una voltereta. «Yo enseño finanzas, números, mercados, las cosas aburridas». «¿Aburridas?». Thomas alzó una ceja, atreviéndose a tomar un sorbo de agua. Los foros del campus lo llaman el Adonis alfa de la economía. «Eso no es aburrido». Dominic rió entre dientes, bajo y cálido. «¿Foros, eh? ¿Me has estado acosando?». El rostro de Thomas se puso rojo tomate. «No, solo escuché cosas. Eres una especie de leyenda». Quería zambullirse bajo la mesa. ¿Por qué su boca seguía traicionándolo? «Leyenda es exagerar», dijo Dominic, pero su sonrisa indicaba que no odiaba el cumplido. «La verdad es que mantengo un perfil bajo. Mi padre está en el gobierno. Pez gordo, mucha burocracia, sin fotos en línea, sin redes sociales. Mantiene alejados a los locos». Thomas asintió, tratando de procesar eso. Padre en el gobierno. Eso explicaba el aura de intocable. «Debe ser raro ser un misterio. Mi familia es normal. Tenemos una cadena de supermercados. Mercados Hoja Verde. Nada especial». «Hoja Verde». Dominic alzó una ceja. «He comprado ahí, buen producto. Eres prácticamente de la realeza». Thomas resopló, relajándose una fracción. «Sí, claro. Realeza de las latas de frijoles». La mesera dejó sus hamburguesas, la de Dominic apilada con tocino, la de Thomas ahogándose en queso, y Thomas se lanzó sobre ella, agradecido por la distracción. Dominic lo observaba, divertido, como si fuera un cachorro con un juguete nuevo. «¿Alguna vez has estado enamorado, Thomas?», preguntó de la nada, a mitad de bocado. Thomas se atragantó, una papa frita alojándose en su garganta. «¿Qué?», tosió, agarrando su agua. «No, nunca. No soy... no soy bueno con la gente». Sus mejillas ardían. «¿Y tú?». Dominic se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, su mirada firme. «Número. Nunca encontré a la persona indicada». Su voz era casual, pero algo en sus ojos hizo que el pulso de Thomas se detuviera. Thomas se burló, limpiándose el ketchup de la barbilla. «Vamos, ¿tú? ¿Soltero con esa cara?». Se congeló, dándose cuenta de que acababa de llamarlo atractivo. «Mátenme ahora». Dominic sonrió, imperturbable. Esta cara no ha conocido a nadie que valga la pena conservar todavía. Su tono era ligero, pero ese todavía colgaba en el aire. Thomas se metió papas fritas en la boca para evitar responder, su cerebro gritando. ¿Está coqueteando o burlándose o ambas? La conversación se desplazó a terreno más seguro. Clases, peculiaridades del campus, pero Thomas seguía robando miradas hacia él.
Su mandíbula podría cortar vidrio, y la forma en que reía, con toda esa confianza relajada, era injusta. No era de extrañar que los omegas se desmayaran por él, pero él, Thomas, era solo un beta, sin feromonas, sin chispa. Entonces, ¿por qué Dominic estaba aquí, dándole cuerda? Cuando terminaron, el teléfono de Thomas vibró. Esperaba un mensaje de spam, pero su sangre se heló. Una alerta gubernamental del sistema de emparejamiento matrimonial. Estimado Thomas Ellis, felicitaciones. Se ha seleccionado su pareja óptima. Por favor, confirme dentro de los próximos 30 días. Haga clic para ver. Dominic Hawthorne. Masculino. Alfa. 31. Thomas miró la pantalla, luego a Dominic, quien estaba firmando la cuenta con un bolígrafo que probablemente costaba más que su laptop. Su corazón martilleaba. Esto tiene que ser un error, soltó. Dominic levantó la vista curioso. ¿Qué pasa? Thomas le metió el teléfono en la cara, con las manos temblando. El sistema de emparejamiento dice que usted es mi pareja, pero eso es imposible, ¿verdad? Soy beta. Usted es... ¿Usted? Esto es una broma, ¿verdad? Los ojos de Dominic se deslizaron hacia la pantalla, luego de regreso a Thomas. Su expresión fue ilegible por un segundo. Luego se reclinó, cruzando los brazos. ¿Una broma? No, el sistema es bastante legítimo. Recibí la misma alerta esta tarde. La mandíbula de Thomas cayó. ¿Lo sabía? Dominic se encogió de hombros, con el fantasma de una sonrisa jugando en sus labios. Lo sospechaba. Cuando te vi esta mañana pensé, tal vez el sistema tiene razón. Thomas lo miraba boquiabierto, sin palabras. Pero soy beta, no tengo feromonas. Dijo que olía duraznos o lo que sea. Eso no es real. Dominic se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Tal vez no sean feromonas, tal vez eres tú. ¿Alguna vez has oído hablar del aroma exocrino? Todos tenemos uno, beta o no. El tuyo es distractor. Sus ojos se fijaron en los de Thomas y juró que el aire acondicionado del restaurante dejó de funcionar. Thomas negó con la cabeza, nervioso. Eso no es real. Me hice las pruebas. Mis glándulas son inútiles. Te estás burlando de mí. Su voz era aguda y la odiaba. La sonrisa de Dominic se suavizó, casi gentil. No lo estoy. Mira, yo también me sorprendí. Pero el sistema se basa en más que solo feromonas. Genes, personalidad, todo. Tal vez ve algo que nosotros no. Thomas miró su plato vacío, la mente acelerada. Se suponía que el sistema era infalible, emparejando personas basándose en puntuaciones de compatibilidad. Pero él, un beta cualquiera, con Dominic Hawthorne, era como emparejar una bicicleta con un Ferrari. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó, apenas por encima de un susurro. Dominic inclinó la cabeza, estudiándolo. Tenemos 30 días para decidirlo, sin presión. Pero tengo curiosidad, Thomas. ¿Estás dispuesto a ver a dónde nos lleva esto? La garganta de Thomas se apretó. ¿Hablaba en serio? Este era Dominic. Alfa, profesor, completamente fuera de su liga. Pero sus ojos eran cálidos, no burlones. Y por alguna razón estúpida, quería decir que sí. Yo... tal vez, murmuró, su rostro más caliente que la parrilla del restaurante. Pero si esto es una estafa, ¿te voy a cobrar por angustia emocional? Dominic rió, alto y genuino, y el sonido hizo algo peligroso en el pecho de Thomas. Trato hecho. Pero te voy a exigir esa historia completa en la cena, Thomas. Quiero la saga completa la próxima vez. Mientras salían del restaurante, el hombro de Dominic rozó el suyo, y ese aroma a pino lo golpeó de nuevo. Su corazón se saltó un latido, y lo maldijo. Los betas no se enamoran de los alfas. Así no es como funciona esto. Pero mientras Dominic se despedía con la mano, su sonrisa persistiendo, Thomas ya no estaba tan seguro. Capítulo 3. El dormitorio olía a palomitas de microondas y arrepentimiento cuando Thomas entró tambaleándose, con la cabeza aún girando por lo del restaurante. La sonrisa de Dominic, ese aroma a pino,
La alerta de emparejamiento matrimonial era demasiado. Se dejó caer en su cama, mirando el techo como si guardara las respuestas a su crisis existencial. «Oye, Thomas, pareces haber visto un fantasma», dijo Mateo, despatarrado en su cama con una bolsa de papas fritas. Su compañero de cuarto, un beta con una sonrisa que gritaba problemas, masticaba ruidosamente. «Suéltalo. ¿Qué te tiene con esos ojos soñadores?» Thomas gimió, frotándose el rostro. «Es complicado». Vaciló, luego cedió. La curiosidad de Mateo era implacable. El sistema de emparejamiento me emparejó con alguien. Como, hoy mismo. Mateo se incorporó, las papas fritas volando. ¿En serio? Primer día y ya estás comprometido. ¿Quién es el afortunado o afortunada? Suéltalo, hombre. Thomas hizo una mueca ante su volumen. Baja la voz. Es un tipo, un alfa, pero probablemente sea un error. No estaba listo para soltar el nombre de Dominic. Mateo perdería la cabeza si supiera que estaba emparejado con el profesor Hawthorne. ¿Un alfa? Mateo silbó, sonriendo. Movimiento audaz del sistema. Apuesto a que es guapo. ¿Tienes foto? No, dijo Thomas demasiado rápido. Es privado. Él es privado. Agarró una papa, evitando su mirada. De todos modos me voy a encontrar con él mañana para hablarlo. No es gran cosa. Mateo resopló. No es gran cosa, amigo. Estás sonrojándote como protagonista de comedia romántica. Ya te gusta, ¿verdad? Cállate, murmuró Thomas lanzándole una almohada. Pero su rostro ardía. ¿Le gustaba Dominic? Era encantador, seguro, pero él era un beta, inmune al vudú alfa. ¿Verdad? Aún así, la forma en que había dicho curioso en el restaurante se le quedó pegada como una canción que no podía sacarse de la cabeza. Al día siguiente, Thomas estaba parado afuera de la escuela de negocios, inquieto junto a una máquina expendedora de café. Dominic tenía clase hasta el mediodía, así que habían acordado almorzar fuera del campus. El estómago de Thomas se revolvía, y no solo por el hambre. ¿Qué estaba haciendo? ¿Jugar a la casita con un profesor? Tiró de los cordones de su sudadera con capucha, tratando de verse casual, pero su corazón estaba dando volteretas. Las puertas de vidrio del edificio se abrieron de golpe, y una bandada de estudiantes salió, todos omegas por el aspecto de su cabello brillante y sus pasos confiados. Estaban charlando sobre Dominic, su Dominic, el dios de las finanzas con una sonrisa tan caliente que podría derretir glaciares. Thomas se encogió detrás de un helecho en maceta, su instinto beta gritando que permaneciera invisible. Entonces sucedió. Dos de los omegas se fijaron en él, sus ojos estrechándose como si les hubiera robado el almuerzo. «Oye, tú», dijo una morena con una mirada más afilada que su delineador. «¿Qué estás haciendo merodeando por aquí? ¿Eres uno de esos wannabes paparazzi?» Thomas parpadeó, aferrando su teléfono. «¿Qué? No, solo estoy esperando a alguien». Su voz se quebró y maldijo sus nervios. ¿Por qué siempre sonaba culpable? El otro omega, una pelirroja, cruzó los brazos. «Esperando, ¿eh? Entonces, ¿por qué te estabas escondiendo? Hemos tenido acosadores tomando fotos de Dominic toda la semana. Muéstranos tu teléfono». La mandíbula de Thomas cayó. «No estoy tomando nada. Mira». Les empujó su teléfono, abierto en su aburrida pantalla de inicio. ¿Ves? Sin fotos. Solo soy un estudiante de química. Está bien. Intercambiaron una mirada. Luego se suavizaron. «Bien», dijo la morena, echándose el cabello hacia atrás. «Lo siento. Es solo que Dominic es importante. Ya sabes, todos quieren un pedazo de él. Apuesto a que se va a casar con algún omega de élite, como de una dinastía política o algo así». «Sí», la pelirroja suspiró soñadoramente. «Quien lo atrape mejor que sea increíblemente hermosa». Sin ofender, pero un beta no tendría oportunidad. El estómago de Thomas se retorció. No sabían que él era la pareja de Dominic, pero sus palabras golpearon como un puñetazo. Un beta como él, sin feromonas, sin chispa, emparejado con Dominic,
Sonaba como una broma cósmica. Forzó una risa. Sí, totalmente. Solo voy a encontrarme con un amigo. Tengo que irme. Salió corriendo antes de que pudieran decir más, su confianza desmoronándose. Para cuando llegó a la máquina expendedora de nuevo, su teléfono vibró. La clase se alargó. Encuéntrame en la puerta principal. Thomas miró el texto, su pulgar flotando. Las palabras de esos omegas resonaban. Omega de élite, increíblemente hermosa. Dominic merecía eso, no un beta sudoroso que se desmayaba en público. Tal vez debería cancelar, salvarlos a ambos de la vergüenza. Pero luego imaginó su sonrisa, la forma en que lo había molestado sobre los duraznos, y su determinación titubeó. Respondió: mi estómago está actuando raro. ¿Puedes encontrarme en la puerta ahora? Una mentira. Pero no podía arriesgarse a que lo vieran con él aquí, no después de esa emboscada de omegas. Corrió hacia la entrada del campus, esquivando miradas curiosas, y vio a Dominic apoyado contra un elegante sedán negro, su blazer intercambiado por un suéter ajustado que hacía cosas injustas con sus hombros. ¿Estás bien?, preguntó, enderezándose mientras Thomas se acercaba, sus ojos escaneándolo. Te ves sonrojado. Thomas agitó una mano, metiéndose en el asiento del pasajero para ocultar su culpa. Sí, solo corrí hasta aquí. Todo bien. Su voz era demasiado aguda y se encogió. Mentirle a un alfa. Movimiento audaz, Thomas. Dominic se deslizó en el asiento del conductor, su aroma a pino llenando el auto. Espero que tengas hambre. Hay un lugar de tacos cerca, el mejor quack de la ciudad. Encendió el motor, mirándolo de reojo. A menos que tu estómago siga mal. No, estoy hambriento, dijo Thomas demasiado ansiosamente. Su estómago gruñó a tiempo y quiso evaporarse. Dominic solo rió entre dientes, saliendo a la carretera. En la taquería, tomaron un cubículo en la esquina, el aire espeso con comino y cilantro. Thomas se enterró en su burrito, evitando su mirada. Dominic era demasiado perfecto. Mandíbula afilada, risa fácil, el tipo de persona que pertenecía a una valla publicitaria, no frente a un don nadie como él. Entonces, dijo Dominic, metiendo una papa frita en su boca, ha tenido un día para procesar lo del emparejamiento. ¿Pensamientos? Thomas se congeló, la salsa goteando en su plato. Es mucho. Quiero decir, tú eres tú y yo soy yo. ¿No te parece raro? Su voz era pequeña y la odiaba. Dominic inclinó la cabeza, estudiándolo. ¿Raro cómo? El sistema tiene una tasa de éxito del 90%. No se trata solo de feromonas, es compatibilidad. Eres inteligente, gracioso, un poco caótico. Sonrió. Me gusta el caos. El corazón de Thomas dio un estúpido vuelco, pero las palabras de esos omegas se aferraban a él. Sí, pero podrías tener a cualquiera, alguien más llamativo. Gesticuló vagamente, esperando que lo dejara pasar. La sonrisa de Dominic se desvaneció solo una fracción. Llamativo está sobrevalorado. Estoy aquí, ¿no? Su tono era ligero, pero sus ojos sostuvieron los de Thomas como si lo desafiara a discutir. Thomas tragó saliva asintiendo. Está bien, yo... Lo haré. Intentémoslo. Como salir o lo que sea. Las palabras se derramaron antes de que pudiera detenerlas, y su rostro ardió. La sonrisa de Dominic regresó, más brillante. Salir, ¿eh? Puedo trabajar con eso. Pero te advierto, Tomás. Soy un crítico exigente. Mejor que traigas tu mejor juego. Tomás rió, la tensión disminuyendo. Oh, por favor, tú eres el que tiene que mantenerse al día conmigo. Mientras bromeaban, el teléfono de Thomas permaneció en silencio, pero su mente no. Salir con Dominic sonaba emocionante, pero esos omegas tenían razón. La gente hablaría. Tendría que mantener esto en silencio, al menos en el campus. De ninguna manera iba a dejar que los rumores arruinaran esto antes de que siquiera comenzara. Capítulo 4. Las luces de la ciudad se difuminaban mientras el auto de Dominic zumbaba por la carretera,
la radio reproduciendo alguna melodía de jazz que coincidía con su estilo sin esfuerzo. Habían estado saliendo durante 2 semanas, escapándose del campus para cenas, heladerías nocturnas y una memorable noche de arcade donde Thomas lo había aniquilado en las máquinas de garras. Dominic había reído, entregándole un dinosaurio de peluche con una reverencia burlona. «Eres una amenaza, Thomas». Thomas había sonreído como un idiota, abrazando ese dinosaurio cada noche desde entonces. Esta noche estaban en una taquería de mala muerte, del tipo con manteles de plástico y salsa que podía iniciar un incendio. El plato de Thomas era un cementerio de carnitas, y Dominic iba por su tercer taco, haciendo que comer desordenado se viera refinado de alguna manera. Su suéter abrazaba sus brazos justo como debía, y Thomas intentó no quedarse mirando. Intentó. «Entonces», dijo Dominic, limpiándose las manos, «estaba pensando, este fin de semana, ¿qué tal si salimos de la ciudad? Hay un complejo de aguas termales a un par de horas. Piscinas privadas, vistas geniales». Sus ojos brillaron. Perfecto para relajarse. El tenedor de Thomas se congeló en el aire. Aguas termales con Dominic. Su cerebro conjuró imágenes de vapor, hombros desnudos y su aroma a pino. Eso suena increíble», dijo, la voz quebrándose. «Estoy libre, creo, a menos que mi asesor me tire un laboratorio encima». Dominic sonrió, inclinándose hacia adelante. «No te preocupes por eso. Conozco al profesor Navarro, tu asesor, ¿verdad? Le daré un aviso. Me aseguraré de que estés libre». El estómago de Thomas dio un vuelco extraño. «No por los tacos. ¿Hablas con él sobre... nosotros?» La idea de que Dominic revelara su relación a su asesor hizo que sus palmas sudaran. El campus ya era un molino de rumores. Esos omegas de la semana pasada aún lo perseguían, sus palabras sobre parejas de élite para Dominic dando vueltas en su cabeza. Un beta como yo sería un chiste. El ceño de Dominic se frunció, captando su tono. «¿Por qué no? Navarro es un buen tipo. Estaría feliz por ti». Hizo una pausa, dejando su bebida. «A menos que no te parezca bien que la gente lo sepa». Thomas se retorció, destrozando una servilleta. «No es eso. Es solo que tú eres tú. La gente espera que estés con alguien más llamativo. Un omega, probablemente. Si descubren sobre nosotros, pensarán...» Se detuvo, su rostro ardiendo. «¿Pensarán qué?» Su voz era tranquila, pero había un filo, como si se estuviera preparando para algo. Thomas tragó saliva, su boca seca, como que tal vez te conformaste, o que tienes algún problema. Se encogió, las palabras sonando peor en voz alta. «No es que yo piense eso, pero la gente habla, ¿sabes?» La mandíbula de Dominic se tensó, y por un segundo Thomas pensó que lo había arruinado. Luego se reclinó, cruzando los brazos. «Un problema, ¿eh? ¿Cómo que, Thomas? Deletréalo para mí». El corazón de Thomas latía con fuerza. Ahora no había vuelta atrás. «Como tal vez no puedes, ya sabes, con omegas, físicamente». Quería que el piso lo tragara. «No me importa si es verdad. Solo digo que la gente podría asumir». Dominic estalló en carcajadas, un sonido profundo y resonante que sobresaltó a la pareja en la mesa de al lado. «Oh, Thomas», jadeó, limpiándose los ojos. «Me estás matando. ¿Crees que soy defectuoso porque me gustas?» Thomas lo fulminó con la mirada, mortificado. «No es gracioso. Hablo en serio. Eres este alfa perfecto. Y yo solo soy yo. La gente se preguntará por qué elegirías a un beta». Su risa se desvaneció y se inclinó hacia adelante, fijando sus ojos en los de Thomas. «Thomas, te elegí porque eres tú. No porque me esté conformando o porque tenga algún defecto secreto. El sistema nos emparejó por una razón y no lo voy a ocultar. ¿Y tú?» La garganta de Thomas se apretó. ¿Lo estaba haciendo? Había estado esquivando a Dominic en el campus, mintiendo sobre malestares estomacales para evitar que los vieran juntos. «Yo no lo sé», admitió, con voz pequeña.
Solo no quiero que recibas críticas por estar conmigo. Dominic suspiró, pasándose una mano por el cabello. ¿Te preocupas por mi reputación? Eso es dulce, pero puedo manejarlo. Su voz se suavizó. Mira, si no estás listo para hacerlo público, lo respetaré. Pero no me avergüenzo de ti. Nunca lo haré. El pecho de Thomas dolía, una mezcla de culpa y algo más cálido. Está bien, murmuró. Lo pensaré. Y las aguas termales suenan geniales. Hagámoslo. La sonrisa de Dominic regresó, más suave esta vez. Ese es mi chico, lo reservaré. Tú solo trae tu energía caótica. Extendió la mano a través de la mesa, rozando la mano de Thomas. Su piel cosquilleó, y por una vez no se encogió ante el contacto. Progreso. De regreso en su auto, el ambiente era más ligero, pero un peso persistente se cernía. Dominic tarareaba la radio, una mano en el volante, cuando le echó un vistazo. ¿Estás bien? Ha estado callado. Sí, solo lleno. Thomas mintió, mirando por la ventana. La verdad era que había metido la pata. Dominic no había sido más que abierto, y él básicamente lo había acusado de estar roto. Elegante, Thomas. Dominic se detuvo en el estacionamiento del campus. Thomas, dijo, girándose para mirarlo. Si presioné demasiado antes, lo siento. Solo... me gustas mucho, y no quiero que cuestiones esto. El corazón de Thomas se saltó un latido. No presionaste, dijo rápidamente. Soy yo quien lo siente. No quise hacer que sonara como si... ya sabes. Gesticuló vagamente, su rostro caliente. Dominic rió entre dientes, desabrochando su cinturón de seguridad. Llamémoslo empate. Pero te voy a demostrar que estás equivocado sobre ese asunto del problema. Advertencia justa. Su tono era bromista, pero sus ojos tenían una chispa que hizo que el pulso de Thomas se acelerara. Antes de que pudiera responder, Dominic se inclinó a través de la consola, su rostro a centímetros del de Thomas. ¿Estás bien con esto?, murmuró, su aliento cálido. Thomas asintió. Su voz se había ido. Dominic cerró la brecha, envolviéndolo en un abrazo que era toda fuerza y calidez a pino. El pecho de Thomas se estremeció, pero no era miedo. Era algo eléctrico, algo que no odiaba. Los brazos de Dominic se apretaron, y Thomas se derritió en él, sus instintos habituales de aversión al tacto en ninguna parte. ¿Ves?, susurró Dominic, alejándose lo suficiente para encontrarse con sus ojos. Ningún problema aquí. Thomas rió, tembloroso pero real. Está bien, bien. Ganas esta ronda. Dominic sonrió, pasando un pulgar por su mejilla. Duerme un poco, Thomas. Te enviaré un mensaje sobre el fin de semana. Thomas salió, con las piernas temblorosas, y Dominic esperó hasta que llegó a la entrada del dormitorio antes de irse. Adentro, Mateo estaba despatarrado en el sofá jugando algún videojuego ruidoso. «Oye, rompecorazones», llamó, sin levantar la vista. «¿Cómo está tu príncipe Alfa?» «Cállate», murmuró Thomas, pero estaba sonriendo. Por primera vez, no le importó que Mateo lo molestara. A Dominic le gustaba. Él, no algún omega de fantasía. Tal vez podía hacer esto. Tal vez podría ser suficiente. Pero mientras yacía en la cama abrazando ese dinosaurio de peluche, las voces de esos omegas regresaron. Ningún beta tiene oportunidad. Las apartó, concentrándose en el abrazo de Dominic, su risa. Esto era real. Solo tenía que confiar en ello. Capítulo 5. Las zapatillas de Thomas chirriaban en el piso pulido del aeropuerto mientras caminaba de un lado a otro cerca de la puerta de llegadas, aferrando un ramo de girasoles como un nervioso acompañante de baile de graduación. El vuelo de Dominic desde alguna elegante conferencia de finanzas llegaría en cualquier momento, y Thomas había decidido sorprenderlo. Su primer gran movimiento de novio. 2 semanas de esconderse por el campus lo tenían ansioso por hacer algo audaz. Pero ahora, con cada viajero que pasaba mirando sus flores, estaba cuestionando todo. Revisó su teléfono por 10ª vez. El vuelo aterrizó. Su corazón hizo un baile nervioso.
¿Y si pensaba que esto era cursi? ¿Y si parecía un idiota necesitado? Ajustó su sudadera con capucha, tratando de parecer tranquilo cuando la multitud se separó, y ahí estaba. Dominic, en un elegante traje negro, rodando una maleta elegante. Pero no estaba solo. Una mujer alta, rubia con un blazer a juego, caminaba junto a él, su maleta idéntica a la suya. El estómago de Thomas se desplomó. ¿Quién era ella? Estaban charlando, con las cabezas juntas, su risa aguda y confiada. Thomas se congeló, los girasoles cayendo en su agarre. Dominic no había mencionado un compañero de viaje. ¿Eran esas maletas de pareja? Su cerebro entró en espiral. 2 semanas de tacos y abrazos y ya me está engañando. Apretó las flores con más fuerza, dividido entre acercarse furioso y salir corriendo. Entonces Dominic lo vio. Su rostro se iluminó, sus ojos arrugándose. Thomas. Aceleró el paso, dejando atrás a la mujer. ¿Qué estás haciendo aquí? Thomas forzó una sonrisa, su voz tensa. ¡Sorpresa! Pensé en darte la bienvenida. Le metió los girasoles, evitando la mirada de la mujer mientras ella los alcanzaba. Ella sonrió, toda dientes perfectos y porte elegante. Oh, tú eres Thomas. Dominic me habló de ti. Qué lindo. ¿Lindo? ¿Como si fuera un cachorro? La sangre de Thomas hervía. Soy Elena, la socia comercial de Dominic. Debes ser el famoso prometido. ¿Prometido? Repitió Thomas, su cerebro retrasado. El brazo de Dominic se deslizó alrededor de sus hombros, y Thomas captó su aroma a pino, anclándolo a pesar del caos en su cabeza. «Sip», dijo Dominic apretándolo. «Thomas, Elena es de la firma. La cofundamos en la escuela de posgrado». Tomó los girasoles, su sonrisa suavizándose. «¿Estos son para mí? Estás lleno de sorpresas». Thomas asintió, las mejillas ardiendo, pero sus ojos se deslizaron a las maletas. Misma marca, mismo logo, algún emblema elegante de Drake & Sons. Elena lo vio mirando el río. «Oh, el equipaje. Obsequio de la compañía para viajes de Klein. No hay romance aquí, lo prometo. Mi novio me va a recoger». El alivio inundó a Thomas, pero la vergüenza le siguió rápidamente. Casi había tenido un colapso por el equipaje. «Genial. Bien», murmuró metiendo las manos en los bolsillos. «Gusto en conocerte». Los ojos de Dominic se entrecerraron como si sintiera su pánico anterior. «¿Estás bien?», preguntó, guiándolo hacia la salida mientras Elena se despedía con la mano, su novio llegando en una SUV brillante. «Sí, solo cansado», mintió Thomas, metiéndose en su auto. Los asientos de cuero crujieron mientras se hundía, evitando su mirada. Dominic colocó los girasoles cuidadosamente en la parte trasera, luego se deslizó detrás del volante. «Cansado, ¿eh?». Su tono era burlón, pero había una pregunta en él. «¿Estás seguro de que no es porque pensaste que estaba rodando con una amante?». El rostro de Thomas se encendió. «¿Qué? No, yo no...». Se detuvo. La sonrisa de Dominic le decía que lo habían descubierto. «Está bien, bien. Las maletas me confundieron. Se veían... de pareja». Dominic rió encendiendo el motor. «Thomas, estás celoso». Sonaba encantado, lo cual era tanto molesto como estúpidamente entrañable. «Para que conste, Elena es como mi hermana, y estas...». Golpeó su maleta en el maletero. «Son estándar de la empresa. Soy todo tuyo». Thomas gimió, hundiéndose más en su asiento. «Soy un idiota. Lo siento. Es solo que tú eres tú. Y todavía estoy tratando de entender esto». Gesticuló vagamente entre ellos, su inseguridad filtrándose. La mano de Dominic encontró la suya, su pulgar rozando sus nudillos. «Oye, lo entiendo. Esto es nuevo para mí también, pero no voy a ninguna parte». Su voz era firme, y el pecho de Thomas se aflojó un poco. «Entonces», dijo Thomas, desesperado por cambiar de tema, «¿cofundaste una empresa? ¿Como una gran empresa de finanzas? No mencionaste eso». Alzó una ceja, mitad impresionado, mitad intimidado.
profesor, alfa y magnate. La brecha entre ellos se sentía más amplia que nunca. Dominic se encogió de hombros, con los ojos en la carretera. Es solo trabajo. Yo y algunos amigos de la universidad comenzamos Drake & Sons hace un tiempo. Me mantiene ocupado cuando no estoy calificando trabajos. Le echó un vistazo sonriendo. ¿Qué? ¿Pensaste que solo daba clases y me veía bonito? Thomas resopló, relajándose. Bonito es exagerar. Pasable, tal vez. Su risa llenó el auto y Thomas sonrió a pesar de sí mismo. Compraron hamburguesas en un autoservicio, comiendo en el estacionamiento mientras el sol se ponía. Thomas confesó su crisis en el aeropuerto y Dominic lo molestó sin piedad, imitando su mirada celosa, hasta que Thomas le lanzó una papa frita. «Eres el peor», dijo Thomas, pero su corazón no estaba en ello. La mano de Dominic descansaba en su rodilla, cálida y firme, y no se apartó. «Aguas termales este fin de semana», le recordó Dominic, metiendo una papa en su boca. «¿Todavía estás dentro? ¿No más conspiraciones de maletas?» «Definitivamente dentro», dijo Thomas, más audaz ahora. «Pero si apareces con otro compañero con equipaje a juego, me quedo con los girasoles». «Trato hecho». Dominic rió entre dientes, inclinándose para revolverle el cabello. El pulso de Thomas se disparó, pero era el buen tipo de disparo, el tipo que lo hacía querer inclinarse más cerca. De vuelta en el dormitorio, Mateo estaba despatarrado en su cama, desplazándose por su teléfono. Bueno, arrastró las palabras mirando la sonrisa tonta de Thomas. ¿Cómo está tu rey alfa? Pareces que acabas de ganar la lotería. Cállate, dijo Thomas, dejándose caer en su cama, pero no podía dejar de sonreír. Está bien, muy bien. Mateo se incorporó, sonriendo. Oh, suéltalo. ¿Ya lo besaste? No mientas. Tu cara está gritando ciudad de besos. Thomas le lanzó una almohada, sus mejillas ardiendo. Nos abrazamos. ¿Está bien? Y tal vez hubo algo en la mejilla. No es gran cosa, excepto que sí lo era. Ese abrazo en el aeropuerto, sus brazos alrededor de él, se había sentido como una promesa. Y sí, había soñado con besarlo, sus labios suaves y a pino, pero no le diría eso a Mateo. Cosa de mejilla. Mateo cacareó. Eres un caso perdido. Apuesto a que ya estás planeando tu sesión de besos en las aguas termales. Cállate, murmuró Thomas, pero su mente ya estaba allí. Vapor, la sonrisa de Dominic, tal vez un beso real. Su estómago dio un vuelco, y no por la hamburguesa. Agarró su teléfono, enviando un mensaje a Dominic. Gracias por no tener una novia secreta. Nos vemos el sábado. Su respuesta fue instantánea. No hay novias secretas, solo un beta celoso. No puedo esperar. Seguido de un emoji guiñando un ojo, y Thomas gimió, enterrando su rostro en su almohada. La risa de Mateo resonó, pero a Thomas no le importó. Dominic era suyo, al menos por ahora, y estaba empezando a pensar que podía manejarlo. Capítulo 6. La anticipación zumbaba en las venas de Thomas como un subidón de azúcar mientras el auto de Dominic serpenteaba por las oscuras carreteras bordeadas de árboles hacia el complejo de aguas termales. El tablero brillaba suavemente, proyectando sombras en su rostro. Mandíbula afilada, sonrisa fácil, y esos ojos que seguían robando miradas hacia él. A 2 horas del campus, y Thomas ya era un desastre, sus dedos tamborileando en su rodilla. Aguas termales con Dominic, a solas. Su cerebro era una lista de reproducción caótica de emoción y pánico. Llegaron al complejo, una acogedora extensión de cabañas y senderos iluminados con linternas. Su suite privada tenía una bañera de hidromasaje aislada en un jardín amurallado, el agua humeante bajo las estrellas. Thomas dejó caer su bolsa adentro, apenas registrando la cama de felpa o la decoración elegante. Sus ojos estaban en esa tina. «Este lugar es irreal», dijo, con la voz un poco demasiado aguda. Dominic sonrió, aflojándose la corbata.
Te dije que valdría la pena el viaje. ¿Vas a meterte o solo mirar? Ya se estaba quitando la chaqueta, y Thomas tragó con fuerza. Relájate, Thomas. Es solo un agua. Se cambió a su traje de baño en el vestidor, su reflejo luciendo más nervioso de lo que esperaba. Beta, o no, no estaba construido como Dominic, sin abdominales cincelados ni porte alfa, pero él lo había elegido, ¿verdad? Respiró hondo y salió. La bañera de hidromasaje burbujeaba invitadoramente y Thomas se deslizó dentro, el calor derritiendo su tensión. «Oh, Dios», gimió, hundiéndose más profundo. «Esto es el paraíso». Dominic emergió un minuto después, la bata abierta para revelar traje de baño y un físico que debería haber sido ilegal. Hombros anchos, abdominales firmes, un rastro tenue de vello desapareciendo debajo de su cintura. Thomas se quedó mirando. Luego rápidamente fijó sus ojos en el agua, las mejillas ardiendo. Dominic rió entre dientes, deslizándose a su lado. «¿Te gusta la vista?» «Cállate», murmuró Thomas salpicándolo. El agua se onduló, y el brazo de Dominic rozó el suyo, enviando una descarga a través de él. Su aroma a pino era más fuerte ahora, ahumado y agudo, como una fogata de pino. Thomas se reclinó, tratando de mantener la calma, pero su corazón estaba a punto de saltar de su pecho. «¿Hueles eso?», preguntó medio en broma. «Tus feromonas están tomando el control. Sobrecarga de pino». Dominic alzó una ceja, moviéndose más cerca. «¿Estás detectando mis feromonas? Eso es nuevo». Su voz era baja, burlona. «Tal vez no eres tan beta como piensas». Thomas se burló, pero su pulso se saltó un latido. «De ninguna manera. Soy beta hasta la médula. Pero tal vez es esa cosa exocrina que mencionaste. Te huelo». Se inclinó, oliendo dramáticamente cerca de su cuello. Zip, fresco a pino. La risa de Dominic fue profunda, vibrando a través del agua. «Cuidado, Thomas. Estás jugando con fuego». Su mano descansó en la rodilla de Thomas bajo el agua, y no se estremeció. Progreso. En cambio, sintió una chispa, cálida y temeraria. «Fuego, ¿eh?» Thomas sonrió, más audaz de lo usual. «Tal vez me gusta». Las palabras se escaparon, y Thomas se congeló, pero los ojos de Dominic se oscurecieron, una sonrisa lenta extendiéndose. «Oh, definitivamente te gusta». Se inclinó más cerca, su aliento cálido en la mejilla de Thomas. «La pregunta es, ¿cuánto?». Sus dedos trazaron círculos perezosos en la rodilla de Thomas, y su cerebro se hizo cortocircuito. El vapor, su aroma, el calor. Era demasiado. Thomas se giró, sus rostros a centímetros de distancia. «Quiero averiguarlo», susurró, con el corazón martillando. Dominic no dudó, cerrando la brecha. Sus labios encontraron los de Thomas, suaves al principio, luego hambrientos, sabiendo a pino y algo más profundo. Thomas respondió al beso, torpe pero ansioso, sus manos encontrando los hombros de Dominic. El agua se agitó mientras lo acercaba más, las piernas de Thomas ahorcajadas sobre su regazo. Y Thomas se apartó, jadeando. «Espera, espera, espera. Tú estás...». Echó un vistazo hacia abajo, luego hacia arriba, con los ojos muy abiertos. «No eres defectuoso». La risa de Dominic fue baja, casi depredadora. «¿Defectuoso? Nunca dije que lo fuera». Sus manos se asentaron en las caderas de Thomas, estabilizándolo. «Tú asumiste y te dejé. Era más divertido de esa manera». Thomas lo miró boquiabierto, mitad divertido, mitad mortificado. «Eres un idiota», pensé. «Me dejaste pensar que no podías, ya sabes». Lo salpicó de nuevo, pero su sonrisa lo traicionó. «¿No podía qué?», bromeó Dominic, volviéndolo a acercar. «¿Esto?». Lo besó de nuevo, más profundo, y Thomas se derritió, su cuerpo zumbando. El agua se agitó a medida que las cosas escalaban, las manos de Dominic vagando, el traje de baño de Thomas deslizándose. Sus feromonas inundaron los sentidos de Thomas, pino y humo, y se estaba ahogando en ello.
¿Estás bien?, murmuró Dominic entre besos, consultando. Sí, jadeó Thomas, con voz temblorosa. No pares. Su aversión habitual al tacto se había ido, reemplazada por una necesidad abrumadora. Pero a medida que las cosas se calentaban, Thomas se tensó, un destello de duda arrastrándose por su mente. ¿Estás seguro de que esto está bien? No soy... Quiero decir, solo soy... Thomas, dijo Dominic, firme, tomando su rostro con las manos. Eres perfecto. Deja de preocuparte. Su beso silenció los miedos de Thomas y se dejó ir, perdido en él. Horas después, Thomas estaba despatarrado en la cama, adolorido en lugares que no sabía que podían doler. Dominic, irritantemente animado, estaba masajeando su espalda con aceite tibio, con sus manos mágicas. Vas a sobrevivir, bromeó amasando un nudo. La primera vez siempre es intensa. ¿Intensa? Thomas gimió contra la almohada. Estoy muerto. Eres un mentiroso y una amenaza. Pero estaba sonriendo, su cuerpo zumbando con una nueva facilidad, sin frialdad, sin rechazo, solo calidez. ¿Mentiroso? Dominic se inclinó besando su hombro. Nunca mentí. Tú construiste toda esa historia de que era defectuoso tú solo. Su voz se suavizó. Pero me alegro de que lo hayamos aclarado. Thomas rodó, encontrándose con sus ojos. Eres el peor, pero yo también me alegro. Dudó, luego tomó su mano. ¿De verdad te gusto? ¿Cómo de verdad? La mirada de Dominic era firme, sin reservas. Thomas, me has gustado desde que te vi hace 4 años. Hizo una pausa, como si hubiera dicho demasiado. Eras un estudiante de primer año corriendo en algún evento del campus. Toda energía caótica. Yo era orador invitado. No podía quitarte los ojos de encima. La mandíbula de Thomas cayó. ¿4 años? ¿Por qué no dijiste nada? Estabas saliendo con alguien, dijo Dominic, encogiéndose de hombros. Y yo era mayor, establecido. No quería entrometerme en tu vida. Pero cuando vi tu nombre en el sistema de emparejamiento, supe que era el destino. Sacó su teléfono, mostrándole su perfil bajo preferencias de pareja. Decía Thomas Ellis, masculino, beta. Thomas miró fijamente, con la garganta apretada. Me elegiste a propósito. Los ojos le picaron y parpadeó con fuerza. Eso es algo estúpido, ¿sabes? ¿Qué pasaría si hubiera dicho que no? Dominic sonrió, apartando su cabello hacia atrás. Habría esperado, o te habría acosado en cafeterías hasta que cedieras. Besó su frente. Vales la pena. El pecho de Thomas dolía, del tipo bueno. Agarró su teléfono, con las manos temblorosas, y presionó confirmar emparejamiento en la alerta del sistema. Listo, dijo con voz pegajosa. Ahora estás atrapado conmigo. La sonrisa de Dominic era más brillante que las estrellas afuera. Bien, ahora duerme un poco. Prometido. Tenemos un gran fin de semana por delante. Thomas rió, jalándolo junto a él. Por una vez, sus dudas estaban calladas, ahogadas por la calidez de Dominic y ese estúpido aroma perfecto a pino. Capítulo 7. La luz del sol se colaba por las persianas del dormitorio, pintando franjas a través de la cama donde Thomas yacía, sonriendo como un tonto. El fin de semana en las aguas termales con Dominic había recableado su cerebro. No más esconderse, no más dudas. Estaba completamente comprometido, y se sentía como volar. Su teléfono vibró con un mensaje de Dominic. Buenos días, prometido. Panqueques en el restaurante. Yo invito. Thomas respondió con un diablo sí, y salió corriendo a prepararse, su corazón dando volteretas. El campus zumbaba con energía de lunes mientras caminaba al restaurante, la mano de Dominic en la suya, sin sudadera para esconderse, sin esquivar miradas curiosas, que miraran. El aroma a pino de Dominic lo envolvía, y Thomas captó algunas miradas de ojos bien abiertos de estudiantes que pasaban. Sí, así es, pensó, sonriendo. Este alfa es mío. Adentro, el restaurante olía a jarabe y tocino.
Se deslizaron en su cubículo habitual, y Dominic empujó el pie de Thomas bajo la mesa, su sonrisa traviesa. «Estás brillando», bromeó abriendo el menú. Las aguas termales hicieron magia. Thomas puso los ojos en blanco, pero sus mejillas se calentaron. «Tú eres la magia, idiota. Además, estoy hambriento, así que ordena rápido». La mesera tomó su orden, pilas de panqueques para ambos, y Thomas se reclinó, saboreando la facilidad entre ellos. No más equipaje beta, solo ellos. «Entonces», dijo Dominic bebiendo café, «hablé con Navarro ayer. Le conté sobre nosotros». El tenedor de Thomas se congeló en el aire, un arándano colgando. Dominic rió ante su pánico. «Relájate. Está encantado. Dijo que tienes suerte de atraparme». Thomas resopló, recuperándose. «¿Suerte? Por favor. Tú eres el que me acosó durante 4 años». Pateó su espinilla ligeramente, y Dominic rió, el sonido calentándolo más que el café, pero una vocecita molestaba. «Si Navarro sabe, significa que otros también lo sabrán». ¿Estaba listo para los rumores? De vuelta en el dormitorio, Mateo estaba despatarrado en su cama, con los auriculares a todo volumen. Los arrancó cuando vio a Thomas. «Amigo, regresaste. ¿Cómo estuvo la escapada humeante?» Su sonrisa era pura travesura. Thomas se dejó caer en su cama, sonriendo. «Increíble. Y confirmé el emparejamiento. Estamos como oficialmente comprometidos». Decirlo en voz alta se sentía salvaje, como si hubiera saltado de un acantilado y aterrizado en nubes. La mandíbula de Mateo cayó. Luego gritó, lanzándole un calcetín. «¿En serio? De beta soltero a comprometido con un dios alfa. ¿Estás viviendo una comedia romántica, hombre?» Se inclinó hacia adelante, los ojos brillando. «Suéltalo. ¿Tú ya sabes?» Movió las cejas. Thomas le devolvió el calcetín, riendo. «No es tu asunto, pero sí, fue bueno. La subestimación del siglo, los besos de Dominic, sus manos, ese calor a pino, era todo lo que había tenido miedo de querer. Es algo perfecto, Mateo. Me está asustando». Mateo resopló, metiendo una papa en su boca. «Perfecto es aburrido. Apuesto a que ronca o deja platos en el fregadero. Vas a estar bien». Su burla lo aterrizó, y Thomas se dio cuenta de cuánto se había apoyado en él estas últimas semanas. Solidaridad beta, supuso. Más tarde, Dominic insistió en reunirse con Navarro con Thomas, una presentación apropiada como su prometido. Caminaron al edificio de química, con la mano de Dominic rozando la suya, y Thomas no se apartó. La oficina de Navarro estaba abarrotada de revistas, pero su sonrisa era cálida cuando los vio. «Thomas, no mencionaste que estabas saliendo con una leyenda», dijo, estrechando la mano de Dominic. «Felicidades a ambos». «Gracias», murmuró Thomas, su rostro caliente. El brazo de Dominic alrededor de sus hombros se sentía como armadura, y por una vez no le importó quién viera. Navarro habló sobre su investigación, pero su gesto de aprobación se le quedó grabado. Sin juicio, solo apoyo. Tal vez había estado equivocado sobre el molino de rumores. Esa noche, fueron al restaurante de nuevo, su cubículo sintiéndose como hogar. Llegaron los panqueques, esponjosos y ahogándose en jarabe, y Dominic robó un bocado del plato de Thomas, sonriendo. «Entonces», dijo, inclinándose hacia adelante, «tenemos 30 días para planear una boda, o al menos un registro. ¿Pensamientos?» Thomas casi se atraganta con su jugo de naranja. «¿Boda? Baja la velocidad, vaquero. Todavía estoy procesando lo del prometido». Pero su corazón corría, no por miedo, sino por emoción. «¿Cómo será? ¿Nosotros casados?» Dominic se reclinó con los ojos suaves. Cuando volvieron al loft esa noche, Thomas se dejó caer en el sofá con un gemido. «Tu familia es genial, también agotadora, pero genial». Dominic se rió, sentándose junto a él. «Lo hiciste increíble». Mi padre en realidad sonrió. «Eso es raro». Besó la sien de Thomas. «Te lo dije, eres perfecto». Thomas se giró para mirarlo. «No soy perfecto.
Derramo cosas y sobrepienso demasiado y a veces todavía no puedo creer que esto sea real. Bien, dijo Dominic, porque yo derramo cosas y soy un monstruo sin café, y a veces me despierto en medio de la noche solo para asegurarme de que todavía estás aquí. Su voz se suavizó. No necesitamos ser perfectos, Thomas. Solo necesitamos ser nosotros. El beso que compartieron fue lento y profundo, lleno de promesas no dichas y futuros compartidos. Capítulo 11. Era un martes ordinario cuando la vida de Thomas dio un giro extraordinario. Estaba en el laboratorio, trabajando en su investigación, cuando una oleada de náuseas lo golpeó de la nada. Se aferró al borde de la mesa del laboratorio, respirando profundamente. «Oye», dijo su compañera de laboratorio, Sara, «¿estás bien? Te ves verde». «Estoy bien», mintió Thomas. «Probablemente solo algo que comí». Pero no era algo que comió. Durante la semana siguiente, las náuseas continuaron, acompañadas de una fatiga extraña y, lo más alarmante, un aroma dulce que comenzó a emanar de él. Dominic fue el primero en notarlo realmente. «Thomas», dijo una noche, con la nariz presionada contra el cuello de Thomas. «Hueles diferente». «¿Diferente cómo?» Thomas frunció el ceño. «Dulce, como duraznos, pero más fuerte que antes». Los ojos de Dominic se ampliaron. «Thomas, ¿cuándo fue tu último chequeo médico?» Una visita al centro de salud del campus confirmó lo que ambos habían comenzado a sospechar. Las pruebas beta de Thomas desde la infancia habían sido incorrectas. No era un beta en absoluto. «Omega latente», explicó el médico. «Es extremadamente raro, pero sucede. A veces el estrés o...» Tosió incómodo. «La exposición íntima a feromonas alfa puede desencadenar una transformación tardía. Sus glándulas esenciales dormidas se han activado». Thomas se sentó en silencio atónito mientras el médico continuaba. «Y basado en sus síntomas y análisis de sangre, parece que está entrando en su primer celo. También está, embarazado. Aproximadamente 6 semanas». El mundo de Thomas se inclinó. «¿Qué?» Dominic agarró su mano con los nudillos blancos. «¿Estás seguro?» El médico asintió. «Muy seguro. Felicitaciones». El viaje a casa fue tranquilo. Thomas miraba por la ventana, su mente corría. «Di algo», dijo finalmente Dominic, su voz tensa. «Por favor». Thomas se giró para mirarlo. «Yo no sé qué sentir. Toda mi vida pensé que era beta, y ahora resulta que soy omega, y estoy embarazado. Es...» Se rió, un sonido ligeramente histérico. «Es mucho». Dominic se detuvo en el estacionamiento de su edificio y se giró para mirar a Thomas completamente. «¿Quieres quedarte con el bebé? Porque lo que sea que decidas, estoy contigo». 100%. Thomas lo pensó, poniendo una mano en su estómago a un plano. «Yo... creo que sí». «Sí. Quiero quedarme con el bebé». Miró a Dominic. «¿Tú quieres?» La sonrisa de Dominic era radiante. «Quiero todo contigo, Thomas. Todo». Los siguientes meses fueron un torbellino. La transformación de Thomas a omega completo fue gradual pero notable. Sus feromonas se fortalecieron, su aroma a durazno se volvió permanente y experimentó su primer celo completo, que Dominic lo ayudó a superar con una paciencia y cuidado que hicieron que Thomas se enamorara aún más profundamente. El embarazo fue sorprendentemente fácil. Mateo estaba encantado con convertirse en tío, y los padres de Dominic estaban encantados con la noticia de un nieto en camino. «¿Ves?», dijo Evelyn, abrazando a Thomas durante una visita. «El sistema sabía lo que estaba haciendo. Siempre lo sabe». El profesor Navarro ajustó la carga de laboratorio de Thomas y Dominic reorganizó todo su horario para estar disponible para cada cita con el médico. Una noche, mientras estaban acostados en la cama, la mano de Dominic descansando suavemente en el vientre ahora redondeado de Thomas, Thomas habló en voz baja. «¿Alguna vez piensas en cómo comenzó todo esto? Yo derramando café sobre ti». Dominic rió entre dientes. «El mejor café que he recibido».
Hablo en serio, dijo Thomas. Estaba tan seguro de que el sistema había cometido un error, que tú eras demasiado bueno para mí. Dominic se apoyó en un codo, mirando a Thomas. El sistema no cometió ningún error. Sabía lo que yo necesitaba antes de que lo supiera yo mismo. Besó a Thomas suavemente. Te necesitaba a ti, el verdadero tú. Omega, beta, lo que sea. Solo tú. Thomas sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. Las malditas hormonas del embarazo. Te amo, susurró. Incluso si eres un acaparador de cobijas. Te amo también, respondió Dominic. Incluso si tus experimentos de cocina son aterradores. Se rieron, y en la calidez de su loft, con la ciudad brillando afuera y su bebé creciendo entre ellos, Thomas finalmente creyó lo que todos habían estado tratando de decirle desde el principio. Él era suficiente. Él era amado. Él estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Epílogo. 5 años después. El jardín de la propiedad de los Hawthorne estaba lleno de risas y luz del sol. Era el 5º cumpleaños de Emma, y toda la familia extendida se había reunido para la celebración. Thomas observaba desde la terraza mientras Dominic perseguía a su hija por el césped, sus gritos de deleite llenando el aire. Emma había heredado el cabello oscuro de Dominic y los ojos verdes de Thomas, y estaba completamente mimada por todos los que la conocían. Ahí está mi chica favorita, dijo Mateo, acercándose con su propia pareja, un alfa llamado Jordan. Aunque técnicamente creo que soy el tío favorito. Solo porque la sobornas con dulces, dijo Thomas, pero estaba sonriendo. Elena y su familia también estaban allí, junto con el profesor Navarro y varios otros colegas que se habían convertido en amigos cercanos a lo largo de los años. La familia de Thomas había venido de la ciudad, su madre sin poder dejar de tomar fotos. Dominic finalmente capturó a Emma, levantándola en sus brazos y haciéndola girar hasta que gritó. Cuando la dejó, corrió directamente a Thomas. «Papá, papá, papi dice que puedo tener pastel ahora». Thomas se arrodilló, ajustando la corona de cumpleaños torcida de su hija. «Ah, ¿sí? ¿Y qué hay de la cena primero?» Emma hizo un puchero idéntico al de Dominic cuando no se salía con la suya. «Pero es mi cumpleaños». «Ella tiene un punto», dijo Dominic, acercándose y envolviendo un brazo alrededor de Thomas. «Es su cumpleaños». Thomas puso los ojos en blanco. «Ustedes dos son imposibles. Bien, pastel primero, pero solo porque te amo». «Los amo a ambos», gritó Emma, abrazando las piernas de ambos padres antes de salir corriendo para contarle a todos sobre su victoria del pastel. Dominic besó la sien de Thomas. «¿En qué estás pensando?» Thomas se apoyó en él, viendo a su hija jugar, rodeada de familia y amigos. «Estoy pensando en que hace 5 años estaba seguro de que el sistema de emparejamiento había cometido un error, que tú y yo no tenía sentido. ¿Y ahora? Ahora sé que el sistema sabía exactamente lo que estaba haciendo». Thomas se giró para mirar a Dominic. «Nos dio a cada uno exactamente lo que necesitábamos. Tú me diste una familia, un hogar, un amor que nunca pensé que tendría». Los ojos de Dominic brillaban con emoción. «Tú me diste todo, Thomas. Cada día contigo es mejor que el anterior». Se besaron, suave y dulce, interrumpidos solo por los gritos de Emma de «¡Ew! Besarse es asqueroso». Más tarde esa noche, después de que todos se fueran y Emma estuviera dormida en su cama, Thomas y Dominic se sentaron en su terraza, mirando las estrellas. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó Dominic, su voz tranquila en la oscuridad. Thomas pensó en el estudiante de posgrado nervioso que una vez había sido, derramando café sobre un desconocido, seguro de que no era suficiente, seguro de que nunca encajaría en el mundo de alguien como Dominic. «Ni uno solo», dijo. «Ni un solo arrepentimiento». Dominic apretó su mano, y se sentaron juntos en el silencio cómodo de dos personas que habían encontrado su hogar el uno en el otro.
El sistema de emparejamiento, con toda su ciencia y algoritmos, había tenido razón todo el tiempo. A veces, las parejas más improbables resultan ser las más perfectas. A veces, un beta que no era realmente un beta y un alfa que todos pensaban que era inalcanzable, podían construir algo hermoso juntos. Y a veces, todo comienza con una taza de café derramada y un encuentro fortuito que no fue fortuito en absoluto, sino el destino haciendo su trabajo, uniendo dos almas que estaban destinadas a encontrarse. Bajo las estrellas, con su hija dormida adentro y toda su vida aún por delante, Thomas y Dominic sabían que habían encontrado algo raro y precioso, un amor que trascendía las designaciones, las expectativas y todas las dudas que una vez los habían perseguido. Se habían encontrado el uno al otro, y eso era todo lo que necesitaban. Recordá suscribirte y apoyar al canal para más contenido como este. Nos vemos en la siguiente historia.